Te entregamos rápido y gratis. Las entregas a la velocidad que necesitas están en The Home Depot. Bendiciones a cada uno por nombre. Es un privilegio grande de parte de Dios en esta bendecida tarde que Dios nos permite. Qué bendición poder tener el momento de poder impartir un momento la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de sus labios. Muchas veces lo que nosotros los seres humanos necesitamos es una palabra de aliento que nos levante. Porque con una palabra que alguien te dé, que alguien te suelte, tú te vas a levantar, tu espíritu se va a levantar fácilmente. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Dios está impartiendo la semilla, la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, encargándonos de esparcir la semilla, la palabra de Dios, que quede sembrada en los corazones y que más tarde va a comenzar a hacer efecto, a dar fruto. Ese es el propósito por el cual nosotros compartimos la palabra de Dios, para que aquel que no ha llegado la palabra de Dios al corazón de esa persona pueda ser levantado, pueda ser sanado
pueda ser restaurado. La palabra de Dios, mi amigo, es la que nos sana las heridas que hay en nuestros corazones. Porque el hombre, el ser humano tiene tantas situaciones en su vida que no haya cómo remendarlas, cómo curarlas. Entonces, la palabra de Dios es la que se encarga de ponerle la venda a esos corazones quebrantados. Y este es el propósito por el cual Dios pone esa semilla en nuestros corazones, de poderla impartir. Ese es el propósito por la cual Dios pone esa semilla en nuestros corazones. Y es exactamente de lo que vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar del fruto de la semilla. Vamos a hablar de la siembra. Vamos a hablar de lo que nosotros sembramos en esta vida, en esta tierra. De eso vamos a estar hablando hoy. De lo que nosotros estamos sembrando, eso vamos a cosechar. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces vamos a hacer una demostración de cómo Dios comienza a trabajar en los corazones de las personas y cómo Dios comienza a restaurarlos y a levantarlos. Y hoy vamos a hacer una demostración de cómo es la siembra y cómo la siembra, cómo se comienza a sembrar esos primeros granitos en la tierra. Y te vas a dar cuenta lo que Dios va haciendo, cómo Dios va trabajando en nuestras vidas, y te vas a dar cuenta cómo Dios va a ir transformando tu vida si tú le permites a Él. Si tú le das el espacio para que Él trabaje en tu vida, Él va a hacer cosas grandes, amigo. Donde quiera que vayas a ver este video, que sea de bendición. Para tu vida. Vamos a enfocar y vamos a hacer una demostración para que tú puedas ver cómo Dios trabaja en la vida y en los corazones de las personas y cómo Dios los va transformando. Vamos a hacer una demostración para que te des cuenta el poder que Dios tiene para levantar al caído. Vamos a darle vuelta a la cámara y vamos a enfocar lo que te voy a mostrar. Como podemos ver, Dios trata la manera de hablarle al hombre de diferentes formas para que el ser humano comprenda. Yo te explicaba que íbamos a hablar de la siembra, de lo que nosotros sembramos en esta tierra, de lo que nosotros sembramos. Y lo que tú ves acá de lo que tú puedes ver, amigo, aquí tú estás viendo es una demostración, pero lo que tú estás viendo acá en estos vasos
Hay diferentes formas de que nosotros podemos sembrar en esta tierra. Si tú puedes ver este vaso, hay 3 tipos de tierra. Está la tierra pedregosa. Están los espinos, que aunque tal vez tú no ves espinos. Y está la tierra fértil. ¿Qué es la tierra fértil? Entonces tú puedes ver con tus propios ojos. Vamos a sembrar una semilla. Vamos a sembrar estas semillas de manzana. Vamos a sembrarla allí. Y vamos a sembrar esta otra semilla de manzana en los espinos. Como tú puedes ver, estas 2 semillas que se sembraron en pedregal y en espinos. Estas 2 semillas es probable que no den fruto. Es probable que estas 2 semillas que yo acabo de sembrar, es probable que no den fruto, porque no están sembradas en tierra fértil. Porque la tierra no es buena tierra. Y la que sembramos en espinos se va a ahogar con el tiempo. Y la que se sembró en pedregal, tal vez el calor y la humedad la va a ahogar. Ahora mismo la semilla que nosotros sembramos en tierra fértil es la diferencia. Cuando nosotros sembramos en tierra fértil, ves, tú puedes ver esta plantita. Que dio fruto. Porque la sembramos en tierra fértil, pero nosotros tenemos que regarla y echarle agua para que se mantenga ferviente y dé fruto. Estos son ejemplos que Dios nos da para que el hombre entienda, para que el hombre comprenda. Ahora, ves que la semilla que nosotros sembramos en pedregal y en espinos, esa semilla brotó. Esa semilla brotó. Pero ves que se ve toda apagada. Porque no se sembró en tierra fértil. No se sembró en tierra fértil. Mas sin embargo la semilla que se sembró en tierra fértil dio fruto. Este dio fruto.
Y más tarde esa semilla fue creciendo porque nosotros tuvimos la paciencia de regarla día tras día, echarle agua y estar pendiente de esa semilla, que el calor no la ahogara. Entonces yo estuve pendiente de que el fuerte calor no la ahogara. Tú puedes ver la diferencia que hay. Entonces más tarde la planta, la planta de manzanas, este fue el fruto que la planta de manzanas dio. Esta fue la consecuencia de haber sembrado con amor, de poder haber sembrado con paciencia y regar esa planta. Pero yo tuve que dedicar tiempo para estar pendiente del crecimiento de esa planta. Yo tuve que estar pendiente el crecimiento de esa planta para que llegara a ser verde y a caer en tierra fértil. Yo tuve que regarla todos los días. Todos los días. Todos los días tuve que regarla. Pero de esta forma también. De esta forma. Esta fue la semilla que se sembró en espinos. Tú puedes ver, amigo, que Dios puede hablar de diferentes formas al hombre y al ser humano para que entienda. Ves que la semilla que la sembramos en espinos está marchita. Esa semilla se marchitó por el calor, porque no se le echó agua. Así mismo es nuestra vida cuando nosotros no la cuidamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios con esta planta? Lo que hace Dios con esta planta que se marchitó. Lo que hace Dios, mi amigo, esa planta está seca. Esa planta no dio fruto. Porque lo que Dios le había dado, lo escondió. Entonces lo que Dios hace es que esa planta ya está seca, no tiene vida. Lo que Dios hace es, esa planta se secó porque no cayó en tierra buena. No la cuidamos. Y lo que Dios hizo con esa planta fue de que Dios la cortó. Dios la cortó porque se secó. Se secó. Porque la semilla no cayó en tierra fértil. Pero tú ves la diferencia. Tú puedes ver la diferencia, amigo. Que la que cayó en buena tierra dio fruto.
dio fruto. Tuviste que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. Mas sin embargo, las que cayeron en espinos y en pedregal, esas se secaron. Y tú dirás, qué es lo que tú quieres explicar con todas estas cosas? Ahora nos vamos a ir a la palabra de Dios, porque ahí es donde está la respuesta para el hombre. Ahí es donde Dios tiene la respuesta para el ser humano. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:4. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: juntamente una gran multitud, los que cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: vosotros os ha dado a conocer los misterios del reino Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esto es poderoso, mi amigo. Los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Palabra de Dios. Yo no sé, mi amigo, de qué forma el hombre quiere que Dios le hable. Yo no sé el ser humano de qué manera quiere que Dios les hable. Si Dios habla de diferentes formas, Dios usa las piedras, Dios usa los palos, Dios usa la semilla. Incluso Dios usa las piedras, usa la sal. Dios usa tantos medios para acercarse al hombre, para explicarle de qué manera el hombre va a entender de que Dios está usando tanta forma para poder acercarse a la vida del hombre y que comprenda de que Dios puede hablar a través de diferentes formas. Pero el hombre no recapacita en su corazón lo tiene endurecido, porque Satanás viene y le roba la palabra de Dios, te roba la bendición que Dios quiere darte, los afanes de la vida, las situaciones que vienen a tu vida son las que te ahogan la semilla que Dios pone en tu corazón. Satanás viene y te quita la semilla que se está impartiendo, que se le está impartiendo al hombre, al ser humano, para que en estos tiempos reconozca que Dios está hablando a través de diferentes formas, pero el hombre no comprende. El hombre no puede entender todos estos métodos que Dios pone, amigo. Todas estas mostraciones que Dios pone es para que el hombre entienda. Si tú pudiste ver la semilla que cayó en pedregal, esa semilla no dio fruto. Sí dio fruto, pero creció marchita. Y con el tiempo se secó. La que cayó en espinos, esa semilla no dio fruto, se secó. La que cayó en tierra fértil tuvo una temporada para que esa semilla brotara. Estuvo germinando en la tierra, se estuvo preparando. Pero esa semilla se preparó primero. Y fue brotando la semilla paso a paso. Pero más tarde, de esa semilla nació un árbol de manzana frondoso y muy verde. Porque la gente quiere de que Dios le resuelva los problemas fácilmente, rápidamente. La gente quiere de que Dios resuelva los problemas como con una vara mágica. Y en este caminar, amigo, es un proceso. En este caminar Dios tiene que moldearte. Dios tiene que pasarte por diferentes situaciones para que el hombre comprenda de qué forma el hombre quiere que Dios le hable. Dios usa tantos métodos. Dios usa tantas cosas. Pero el hombre ni aún así, viendo estas señales, no entiende. La parábola de la semilla, amigo, dice que el hombre, un sembrador, salió a sembrar la semilla. Preparó esa semilla y salió a sembrarla. Pero cuando este sembrador comenzó a sembrar la semilla, dice que las aves del cielo escarbaron la tierra y se la llevaron. Mas sin embargo dice
que las otras semillas cayeron en pedregal. Esa semilla no dio fruto, se ahogó. La que cayó en tierra fértil son aquellas personas, amigos, que están prestos a la palabra de Dios. Son aquellas personas que tienen hambre de escuchar la palabra de Dios y guardarla en su corazón. Son aquellas personas que están interesados en lo que Dios va a hablar. Mas, sin embargo, la semilla que cae en espinos representa, amigo, aquellas personas de que Dios les habla a través de diferentes medios. Pero ¿qué es lo que hace? El hombre cierra su corazón a esta palabra. ¿Qué es lo que el ser humano hace? Desecha la palabra de Dios, desecha el consejo de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que los afanes de la vida, las riquezas, ahogaron esa semilla. Las riquezas, amigo, las riquezas son para un medio para sobrevivir. Pero no va a haber paz en tu corazón. No va a haber un bienestar en tu corazón. La palabra de Dios es para aquellos sedientos, aquellos que tienen hambre de escuchar de Dios, aquellos que saben que cuando la palabra viene de parte de Dios, ellos se van a llenar, ellos van a alimentar su alma. Pero el hombre prefiere estar escuchando otras tonterías en vez de llenar su espíritu de la palabra de Dios. En vez de que el hombre preste su oído a lo que Dios le va a hablar, a lo que Dios te va a hablar, el hombre presta el oído a otras cosas. Entonces, fácilmente el enemigo le roba la palabra de Dios. Por eso no la guardan en su corazón. Por eso viven como viven, con el afán, con angustia en sus corazones, con tristeza, con enfermedad, con tantas cosas. Porque cuando Dios trae la palabra para el hombre, lo primero que hace el hombre es rechazarla. Es decir, este viene a corregirme. Y es lo contrario, mi amigo. Cuando Dios no viene a juzgar a nadie, lo que Dios viene es a levantar, a restaurar esa alma que está caída. Tal vez de una enfermedad, tal vez de diferentes cosas que está atravesando. Pero la palabra de Dios es la que te va a levantar, es la que te va a rescatar, amigo. Si tú estás presto. Pero si tú no permites que la palabra de Dios haga efecto en tu vida, ¿de qué forma Dios va a trabajar? ¿De qué forma Dios va a comenzar a obrar en tu vida? Bien, Dios puede estarte hablando día tras día. Incluso tú puedes ir hasta una iglesia, pero si la palabra de Dios tú no la guardas en tu corazón, la palabra de Dios no germina, no hace efecto. Y que cae en espinos. Bien, Dios te puede estar hablando de una forma y de otra forma, pero tu vida no va a tener ningún cambio. Tu vida va a seguir siempre igual, porque Satanás te roba la semilla. La semilla que hoy Dios la pone en tu corazón, más tarde tú la desechas. Porque no tiene profundidad. Porque esa semilla no tiene profundidad ni raíces. Y el viento, cualquier rato, el viento la va a botar. Pero esa es la palabra de Dios, amigo. Esa es la palabra de Dios que el hombre necesita en estos tiempos oír. Pero ¿de qué forma Dios puede hacerle entender al hombre?
¿De qué forma nosotros los seres humanos de qué forma nosotros vamos a entender que solamente a través de la palabra de Dios tú puedes ser confrontado? Tú puedes ser confrontado a través de una palabra, de un mensaje. Y tu vida sea transformada. Y tu vida sea levantada, tal vez aún de la muerte. Pero el hombre no quiere oír palabra de Dios en estos tiempos. El hombre no quiere escuchar palabra de Dios porque piensa de que Dios lo va a juzgar, y no es lo contrario, mi amigo. Es la palabra de Dios la que alimenta nuestro espíritu. Es la palabra de Dios que nos mantiene como ese árbol de manzana que está lleno de fruto y frondoso. ¿De qué forma el ser humano quiere de que Dios le hable? No puedo comprender yo, mi amigo. No puedo comprender yo de qué forma Dios quiere que trate con la vida del hombre. Si tú no abres tu corazón a la palabra no hará efecto en tu vida, va a seguir siendo lo mismo. Nunca va a haber un cambio, una transformación en tu vida si la palabra no te confronta, si la palabra no la vivimos, si la palabra no hace efecto en nuestro corazón. Nosotros no estamos haciendo nada, pero si la palabra me confronta, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra el alma y los huesos y discierne las malas intenciones. Es la palabra de Dios que transforma las vidas de los seres humanos. Yo no voy a hacer absolutamente nada para que Dios te cambie. Es Dios a través de su palabra que te va a transformar, mi amigo. Es Él que te va a transformar. Conforme tú conozcas la palabra de Dios, es ella la que te va a guiar, la que te va a dar la sabiduría para ser guiado en esta tierra. Pero el hombre no quiere saber nada de palabra de Dios. El hombre prefiere que el diablo lo arrastre. Prefieres que el diablo te arrastre. Prefieres que el diablo te robe la bendición de Dios a que tu vida sea transformada. No hay manera, amigo. Pero si Dios puede hacer el cambio en tu vida, si Dios puede hacer ese cambio en mi vida que yo necesito día tras día, Dios lo puede hacer. Pero yo tengo que abrir mi corazón. Yo tengo que poner de mi parte para que esa semilla nadie me la quite de mi corazón. La semilla, amigo, tiene que estar sembrada en tu corazón. La palabra de Dios tiene que estar en tus labios. La palabra de Dios tiene que estar puesta en tu corazón para que nadie te la quite. Cuando tú tienes la palabra sembrada en tu corazón, tú tienes mucho que dar. Cuando la palabra de Dios está sembrada en tu corazón, tú hablas bendición, tú hablas cosas buenas, pero cuando en tu corazón no hay nada bueno, tú no puedes dar nada bueno. Porque de la abundancia de la boca, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca.
Si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, tú la vas a transmitir a otros. Tú la vas a transmitir. Entonces, este es el problema, mi amigo. Que si la palabra de Dios no hace efecto en mi vida, si yo no abro mi corazón, yo bien te puedo estar dando un sermón tras otro sermón. Pero si tú tienes cerrado tu corazón de piedra, ¿de qué forma Dios va a obrar en tu vida? ¿De qué forma Dios te va a confrontar? Cuando la palabra comienza a confrontarte, cuando la palabra de Dios comienza a confrontar tu vida, ahí es cuando viene el verdadero arrepentimiento. Ahí es cuando la palabra entra en tu corazón. Y tú comienzas a autoanalizarte y a decir que realmente le estabas fallando a Dios. Y que fue la palabra de Dios que te transformó. Es solamente Dios que puede transformar tu vida, mi amigo. Es solamente Dios. Es el único que puede quitar esa adicción que hay en tu vida. Solamente Dios es el único que puede romper con esa cadena que tú tienes. Solamente Dios es el único que te puede quitar esa adicción. Pero viene a través de la palabra de Dios que va a entrar a tu corazón. Cuando esa palabra toca tu corazón, desde ese instante tu vida va a estar transformada, mi amigo. Tu vida va a ser restaurada, va a ser levantada, porque esa palabra tocó tu corazón. No hay necesidad de hablar tantas cosas para levantar a alguien. Con una palabra que llegue, que toque mi corazón, yo me voy a levantar. Porque la palabra de Dios tiene peso y tiene autoridad. Cuando viene de parte de Dios, cuando esa palabra Dios la ha puesto en nuestro corazón, esa palabra tiene peso y tiene autoridad para transformar las vidas. Pero si tú tu corazón lo tienes como de piedra, pero si tu corazón está como un tetunte de hielo, está frío, ¿qué efecto va a hacer la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cómo Dios te va a transformar? ¿Cómo Dios va a romper esas cadenas que el diablo te ha puesto? ¿Cómo Dios va a transformar esas cadenas que que Dios lo reprenda, de alcoholismo, de adicción? No hay manera, amigo. Pero si tú le permites a Jesús un momento, que esa palabra entre en tu mente, tu vida va a ser un cambio. Tu vida va a ser un cambio cuando yo permito. Cuando yo permito. Cuando yo lo permito. Cuando yo lo permito, la palabra va a hacer efecto en mi vida. Dios, como te lo explicaba mi amigo, Dios usa tantas cosas para hablarle al hombre. Dios usa tantos medios, mi amigo, pero todo va a depender cómo esté nuestro corazón.
Todo va a depender cómo esté mi corazón. Si mi corazón está abierto en ese momento para recibir la palabra. Esa palabra va a hacer efecto en tu vida. Y cuando esa palabra hace efecto en tu vida, esa palabra comienza a germinar, comienza a crecer en tu corazón, comienza a dar fruto y tú comienzas a ver la mano de Dios moverse en tu vida y esas cadenas comienzan a caer, porque a través de la palabra de Dios las personas son liberadas y son restauradas por el poder de Dios. Porque el hombre lo que necesita es una palabra para sanar las heridas del corazón que el hombre tiene, que no han sanado. No hay necesidad, amigo, de hacer tantas cosas. Con una palabra de que alguien te suelte, pero que esa palabra venga de parte de Dios. Tú vas a ser restaurado, vas a ser sanado, vas a ser liberado. Pero yo tengo que tener mi corazón abierto, mi amigo. Si yo no le tengo el corazón abierto a Dios, la palabra no va a hacer efecto en tu corazón. Porque como te lo explicaba la palabra, Satanás te la roba. ¿De qué forma el hombre quiere que Dios explique las cosas? Si la palabra no ha hecho efecto en tu corazón, es porque tú no hables completamente tu corazón, mi amigo. Y por eso estás en esas dificultades, por eso estás en esas situaciones. Y por más de que Dios te hable, por más de que Dios hable a tu vida, tú no puedes salir de ese confort. Pero es porque el enemigo te roba la bendición. Es a través de la palabra, mi amigo, donde las vidas son sanadas. Es a través de la palabra donde las vidas son sanadas. Porque el hombre tiene tantas heridas en su corazón de su vida pasada que no han sido sanadas. Entonces está atado a su vida pasada que ha vivido y no se ha podido despegar de todas esas cosas, de todas esas ataduras que están en tu alma, pensamientos o cosas que te hicieron en tu vida pasada no han sanado, mi amigo. Entonces tú necesitas recibir la palabra de Dios. Tú necesitas llenarte de la palabra de Dios. Y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Y te vas a dar cuenta cómo esas cadenas van a comenzar a caerse. El hombre no necesita tantas cosas. Solo que tenga abierto su corazón. El hombre no necesita hacer tantas cosas. Porque desde el momento que yo abro mi corazón, mi amigo, desde el momento que yo abro mi corazón a lo que Dios me da, yo voy a recibir esa palabra. Yo voy a alimentar mi espíritu y mi alma para que esté conectado con Cristo, para que el enemigo no ponga cualquier tropiezo en mi vida. El problema del hombre es que se desconecta de la palabra de Dios, se desconecta de Cristo y no se puede sostener firmemente, no puede mantenerse firmemente. Cualquier cosa que venga, cualquier azote que venga, no lo va a soportar. Porque no está firmemente en lo de Dios. Pero si desde el momento que tú recibes esa palabra,
Que Dios comienza a quebrantar tu corazón, comienza a quebrantarte. Lo que tú necesitas, amigo, es un quebrantamiento en tu corazón. Porque las ataduras que el hombre tiene están en el alma y en el corazón, y el enemigo los tiene, el corazón lo tiene enredado de tantas cosas. Y por eso la palabra solo pasa por encima y se va. Y seguimos igual. Y no puede haber un cambio en nuestra vida. Y yo no puedo dar fruto de ninguna forma. Yo no puedo dar ningún fruto si la palabra no está en mi corazón. La palabra, mi amigo, tiene que ser cementada en tu vida, en tu corazón, día tras día. La palabra es la primera que tiene que estar en tu corazón. Es la que tiene que estar ligada a tu corazón. No puede haber otra cosa en tu vida que no sea Dios. Eso es lo que el hombre necesita. Por eso lo vas a lograr, mi amigo. Cuando tu corazón está abierto. Cuando tu corazón está abierto a lo que Dios te habla. El diablo no va a poder enredarte. Cuando la palabra de Dios ya ha sido revelada a tu vida, cuando la palabra de Dios ya ha sido revelada a tu vida, el diablo no va a poder enredarte. ¿Qué fue lo que el diablo hizo con Jesús en el desierto? El diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús fácilmente le lectó las escrituras, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo venga, amigo, y te ofrezca cualquier cosa, tú tienes que reprenderlo. Porque nosotros los seres humanos somos fácil para caer en la trampa del diablo. Nosotros fácilmente podemos caer en una trampa. Pero cuando la palabra de Dios se te ha sido revelada a tu vida, Él no va a poder engañarte. Y tú vas a poder ser de bendición a muchas vidas, amigo. No es tan difícil. Lo que Dios quiere con nosotros no es difícil. Lo que Dios quiere es que nosotros cementemos la palabra de Dios en nuestro corazón día tras día. La palabra de Dios es la que tiene que estar primeramente en tu corazón para que tú sientas ese anhelo y esa pasión. La palabra de Dios, tú tienes que meditarla día tras día tú tienes que meditarla. Para que nadie te la quite. Solamente de esta forma tu vida va a ser arreglada. La palabra de Dios, mi amigo. La palabra de Dios tiene que estar en tu mente. No hay necesidad de hacer tantas cosas.
Dios usa tantas cosas. Dios usa tantos métodos para explicarle al ser humano. Pero nosotros no entendemos. Nosotros no comprendemos de qué forma Dios quiere trabajar. Y Dios trabaja de la forma más fácil, amigo. Es en la obediencia. Pero desde el momento que tú comienzas a abrir tu corazón, desde el momento que Dios, tú abres tu corazón, y desde el momento de que Dios pone esa semilla en tu corazón, Dios va a desatar algo poderoso en tu vida. Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a comenzar a poner esa semilla en tu corazón, que después Dios no te va a dejar en paz, no te va a dejar tranquilo, porque Él ya ha puesto esa semilla. Esa semilla ya comenzó a germinar, a dar fruto, y el fruto que tú vas a dar va a ser grande. El fruto que tú vas a dar va a ser muy grande. Pero lo primero que tiene que estar en tu corazón. Porque si la Biblia dice, amigo, la Biblia dice que el árbol que no da fruto va a ser cortado. Va a ser cortado. Perdón. Dice la Biblia que va a ser cortado. La Biblia dice que la hacha ya está puesta para todo aquel árbol que no dé fruto. Dios lo corta. No espere, mi amigo, no esperemos de que Dios nos corte. Porque Dios le puede estar hablando al hombre de diferentes formas. Dios le puede estar hablando al hombre. Entonces cuando el hombre no entiende, no comprende qué es lo que Dios quiere, entonces Dios nos corta. Entonces Dios nos quita lo que nos ha dado. Cuando la palabra de Dios no está en mi corazón, cuando la palabra de Dios yo no la estoy viviendo, entonces no estoy haciendo nada. Cuando la palabra de Dios yo ya la he sacado de mi corazón y otras cosas son las que ocupan mi corazón, yo desde ese momento yo ya saqué a Dios. Tal vez no sientes esa pasión, no sientes ese anhelo en tu corazón, mi amigo. Pero es porque la palabra de Dios no ha germinado como debe ser. La palabra de no sientes ese fuego y esa pasión. Pero deja de que Dios te encienda. Que Dios encienda esa llama en tu corazón. Que Dios encienda ese fuego en tu corazón. Las cosas van a ser diferentes. El diablo va a huir de tu vida. El diablo te va a respetar. El diablo ya no se va a meter contigo. Porque la palabra ya no la desechas. El diablo va a estar lejos de tu vida cuando él mira de que tú eres una persona que lo primero que está es la Sagrada Escritura. El diablo ni te va a tocar, mi amigo, porque el diablo te va a respetar. Pero cuando tú no tienes identidad como hijo de Dios, cuando tú no tienes identidad como hijo de Dios, cuando tú estás tambaleando, amigo, cuando tu fe está tambaleando, cuando le das espacio a otras cosas, entonces es cuando el enemigo te ataca. Es esto así de fácil.
¿Es esto así de fácil? ¿Es esto así de fácil? Dios quiere que nosotros demos frutos, mi amigo. Dios quiere que nosotros demos fruto. Dios quiere que tú des fruto. Pero siembra, comienza a sembrar, comienza a cultivar. Comienza a sembrar día tras día esa semilla en los corazones de los demás. Comienza a cultivar esa semilla en los corazones de los demás, pero primeramente deja que esa semilla germine en tu corazón. Entonces, cuando esa semilla germina en tu corazón y comienza a crecer dentro de tu vida, tú vas a ver el fruto en la vida de los demás. Entonces tú vas a ver la respuesta de Dios. Comienza a declarar palabras sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa. Comienza a reprender esos malos espíritus que muchas veces llegan a tu vida. Átalos. Repréndelos en el nombre de Jesús para que no toquen tu casa. Si el diablo día tras día te ataca y te dice no vas a salir de esta, no vas a poder recibir lo que Dios quiere darte, así vas a estar todo el tiempo. Entonces tú cítale la palabra de Dios, mi amigo. Tú dile: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo detesta cuando nosotros reprendemos con la palabra de Dios. El diablo y los demonios huyen cuando él sabe que la palabra ya la ha sembrado en tu vida. Pero la palabra tiene que nacer de lo más profundo de tu corazón. Cuando tú hagas algo, deja que Dios te inspire. Cuando tú hagas algo, deja de que eso que tú estás haciendo salga de tu corazón. Cuando tú declares palabras sobre alguien, deja primero que el Espíritu Santo te llene, y cuando tú vas a impartir esa palabra va a llevar autoridad y esa vida va a ser levantada en el nombre de Jesús. Nosotros no necesitamos tantas cosas, amigos. Jesús lo que usaba era la palabra. Jesús lo que declaraba era la palabra. Era lo que declaraba. Dice la Biblia que cuando Lázaro ya tenía 3 días de muerto. Y dice que María y Marta estaban llorando. Dice que la Biblia que vino Jesús. Y Jesús les dijo: Lázaro no muere, él vive. Entonces dice la Biblia que Jesús se conmovió. Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. En el instante Lázaro salió de donde estaba muerto. Tú lo que necesitas es una palabra de alguien, mi amigo. Tú lo que necesitas es que alguien te declare esa palabra viva, esa palabra que traiga vida, no que traiga muerte. Porque nosotros los seres humanos acostumbramos a declarar palabra vacía, palabra que no trae nada bueno.
nosotros los seres humanos somos buenos para hablar pura tontera, no para declararle vida a las personas, porque desde el momento que tú declaras algo con tus labios, sea bueno o malo, tú vas a bendecir o vas a marcar a esa persona. Nosotros tenemos que hablar, amigos, la palabra de Dios. Y cuando comienzas a hablar la palabra de Dios, todo va a cambiar. Todo se va a ir alineando. Lo que Jesús hizo, solo le dijo a Lázaro que saliera. Pero Jesús tenía la convicción, tenía la fe que Lázaro iba a salir, porque Dios ya había puesto esa palabra en Jesús. Pero este es el problema del hombre que no cree en lo que Dios habla. El hombre piensa de que uno se para solo por hablar tontera o para que lo vean. Es porque Dios conoce los corazones. Es porque Dios conoce los corazones que están abatidos, que están con tantas situaciones, que están cargados, que están con enfermedades, con tantas situaciones, que están siendo atormentados por espíritus inmundos, que están encadenados, que están atados. Por eso Jesús les dijo: yo vengo y vengo a darles vida a los quebrantados de corazón, a los oprimidos por el diablo, a los afligidos, a los atormentados. La palabra de Dios, mi amigo, es la que sana los corazones. Pero que el diablo, que Dios lo reprenda, que no te robe la bendición. Que el diablo no te robe la bendición. Muchos desechan la palabra de Dios, porque piensan de que Dios los va a corregir. Dios, amigo, al hijo que ama lo corrige. A mí Dios día tras día me corrige y me da lecciones. El día tras día me corrige. Día tras día Dios me confronta. Día tras día yo he aprendido lecciones de parte de Dios. ¿Cuánto más quieres de que Dios cuántas lecciones más esperas de parte de Dios, mi amigo? ¿Cuántas lecciones vas a seguir esperando? ¿Cuántos azotes vas a seguir esperando de parte de Dios? Porque este es el problema del hombre, que el hombre se aparta de Cristo. El hombre deja a Dios. Entonces cuando dejas a Dios, estás soltando todo, mi amigo. Y luego tú abres esas puertas a Satanás para que él venga a atormentarte. Y luego cuando ese tormento está en tu vida, ya no soportas. Pero ¿por qué nosotros no comprendemos? ¿Por qué nosotros no aprendemos lecciones? Amigo, tantas cosas que has pasado en tu vida, que el diablo ha intentado matarte y destruirte. Y no hemos podido entender, porque esa es la única intención que él tiene. Jesús, mi amigo, tiene que estar en tu corazón.
Dios tiene que estar en tu corazón. Si tú le das espacio a otras cosas, le das prioridad a otras cosas en vez de Dios, entonces, mi amigo, ya lo has sacado de tu vida. Si tú ya sacaste a Dios de tu corazón por otras cosas, por los deseos del mundo, lo que sea, entonces no vas a tener paz en tu corazón. Entonces no vas a tener consuelo en tu vida. En tu vida va a ser un solo tormento, va a ser una sola aflicción. Aunque andes donde andes, aunque hagas lo que hagas, pero no vas a tener ese consuelo. Porque Jesucristo, amigo, es el que consuela los corazones. Dios, Él es el que se encarga de curar los corazones. Tal vez, mi amigo, tal vez alguien te ofendió. Tal vez tienes tantas cosas en tu corazón de tu vida pasada. Tal vez has recibido tantas cosas de desprecio. Y tú te refugias en otras cosas. Y tú pretendas sanar todas estas cosas en otro lado. Cuando Cristo tiene la respuesta. Cuando Cristo tiene la respuesta, mi amigo. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios amoroso que Él no te va a soltar en ningún momento de tu vida. En ningún momento de tu vida Él te va a soltar si tú te mantienes conectado con Él. Él no te va a soltar en ningún momento. Pero si nosotros dejamos a Dios, mi amigo, si nosotros dejamos a Cristo, New year, new me? Cute. But how about new year, new money? si nosotros dejamos a Cristo, lo perdemos todo. Porque desde el momento que tú dejas a Cristo, tú no sabes qué te va a pasar el día de mañana. Desde el momento que dejas a Dios, no sabes qué te depara el día de mañana. Porque ya has perdido su cobertura. Tú no sabes qué te depara el día de mañana. Si vas a amanecer vivo. O ya no vas a amanecer. ¿Y por qué nosotros no entendemos, mi amigo? ¿Por qué nosotros somos de corazón duro? ¿Por qué el hombre le puede estar pasando lo que le pueda estar pasando? ¿De qué forma quieres de que Dios te hable? Es porque nosotros tenemos cerrado nuestro corazón. Es porque Dios no habita en tu corazón. Porque desde el momento de que Dios, mi amigo, está en tu corazón, desde el momento que Él está palpante en tu corazón, Él va a estar atento a cualquier cosa que tú vayas a hacer. Desde el momento que Dios ya ha llegado a tu vida, Él te va a retener. Desde el momento de que Dios ha llegado a tu vida, tú vas a cometer algo que a Dios no le agrada, algo que a Dios no le parece. Él te va a retener. Él te va a decir: no hagas eso, lo que estás haciendo está mal. Pero eso es cuando ya Dios está en tu corazón. Pero cuando Dios no está en tu corazón, nosotros hacemos cualquier cosa.
Cuando no está el temor en nuestro corazón, el diablo fácilmente te arrastra, mi amigo. Muy fácil. Dios es lo principal que tiene que estar en tu vida. Como te lo explicaba, el día de mañana no sabes qué te va a pasar. El día de mañana no sabes si el diablo te tiene una trampa. Tú no lo sabes, mi amigo, porque no estás siendo guiado por Dios, porque Dios no es el que guía tus pasos. Tú no estás siendo guiado por Dios. Dios no te puede revelar nada. Tú no estás siendo direccionado por Él. Porque tú solamente puedes estar siendo direccionado por Dios cuando tu vida está apartada del pecado, cuando tu vida está apartada del mundo. Cuando tú tienes un acercamiento a Él, cuando tu corazón está apartado de las cosas vanas, entonces tú te vuelves amigo de Dios y Él camina contigo. Y Él camina contigo. Tú vas al trabajo, regresas a tu casa y ahí está Dios. Vas al baño, vas a la cocina, vas a donde tú quieras, cualquier paso que tú das la vuelta, pero Dios te cubre la retaguardia. Cualquier paso que tú das un paso, Dios da ese paso contigo. Tú das un segundo paso, ahí va Dios. Porque Dios está pendiente, mi amigo. ¿Por quién está siendo guiado? ¿Quién es el que está guiando tu vida? ¿Quién es el que reina en tu corazón? El primero que tiene que estar en tu corazón es Cristo. No hay necesidad de hacer tantas cosas. No hay necesidad de al hombre hablarle tanto. Con una lección de que Dios te dé, con eso es suficiente para que yo entienda que si vuelvo a cometer el mismo error me va a ir peor. Y si yo lo hago conscientemente, y si lo que yo hago lo hago conscientemente. Te chocaron, necesitas ayuda y te sientes como un número más. Yo sé lo que es sentir. Y si yo lo hago conscientemente. Es decir, de que si Dios me dice, ya no te tomes ese vaso de soda. Ya no sigas consumiendo tanta azúcar. Pero si Dios me dice, yo lo sigo haciendo, ¿qué es lo que me va a pasar, mi amigo? Tal vez me va a venir una enfermedad que me va a matar. Lo mismo hace con Dios, con nosotros. Dios nos dice, no vayas a ese lugar, no hagas esto, no hagas lo otro. Obedece. Dios hace tantas señales y tantas formas. Dios te puede hablar hasta a través de un animalito, que son más obedientes muchas veces, mi amigo. Entonces nosotros solemos a hundirnos, a hundirlos en la oscuridad, en el abismo, en la tristeza. Pero es porque tu corazón, mi amigo, lo has desconectado de Dios. Es porque tu corazón lo has desconectado de Cristo.
No desconectes tu corazón de Cristo. No desconectes tu corazón de Cristo. Tú no eres prioridad de nadie, mi amigo. Y tú dices, esta persona no me ama. No me ama. Tu primer amor es Cristo. Porque Él es el único que se va a quedar en tu vida. En cualquier situación, en la enfermedad, en el hospital, en la cárcel, Él es el único que va a estar contigo. Y luego los demás te van a dar la espalda y no se van a acordar de tu vida. Entonces, ¿por qué el hombre le da prioridad a otras cosas? Es porque no has conocido a Dios de verdad, mi amigo. Es porque no has tenido ese reencuentro con Dios que te cambie la vida. En la enfermedad, en las pruebas, en la escasez. Ahí es donde nosotros conocemos a Cristo. Ahí es donde el único momento que Dios puede aprovechar. Y muchas veces Dios le permite al enemigo que nos acorrale. Para que nosotros nos acerquemos a Dios. Ese es el único medio que Dios usa. Dios lo único que nos está pidiendo es que no los hagamos enemigos de Él, sino que nos acerquemos con Él, que caminemos con Él en esta tierra. Pero no dejes, mi amigo, que la palabra de Dios, los afanes de la vida la ahoguen. No dejes que las cosas del mundo ahoguen la palabra que Dios te da día tras día en tu corazón. Sino que lo contrario, la palabra de Dios, que quede sembrada en tu corazón. Y vas a ver cómo todo va a ser diferente. Pero tiene que ser cuando abro mi corazón, mi amigo. Eso es lo que Dios hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios ha hablado, mi amigo. Bendiciones.